Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli y en este video veremos algo muy importante que es quién decide y quién opina según la versión de la democracia que se esté manejando. Acaban de pasar las elecciones en Georgia, no el estado de Estados Unidos, sino la república que formó parte de la Unión Soviética. Y tranquilamente las elecciones en estos países que fueron soviéticos, pues hay, no sé si en todos los casos, pero sí en varios, esta tendencia a que si se van con Rusia o hay una tendencia prorrusa o prácticamente una tendencia pro-OTAN, Estados Unidos y Unión Europea. Y el gobierno actual en las elecciones legislativas pierde prácticamente por el partido prorruso, que es el que gana, y dice tranquilamente que las elecciones no son válidas porque hay una injerencia rusa, ¿no? Al menos hasta donde vemos sin una mayor explicación o prueba. Entonces, realmente aquí tenemos que ver cómo es esta cuestión de la geopolítica, por qué tenemos que atenderla y por qué las noticias tienen que ser vistas con los acontecimientos en red que hemos un poco aquí puesto en esta imagen, que representaría más bien Internet, pero bueno, sí da la idea de los acontecimientos en red. Y también cómo esto nos da una idea de ver, una oportunidad de ver las cuestiones en historia y en teoría, ¿no? Primero vamos a ver que esta tendencia a invalidar las elecciones por parte de una derecha que jamás fue democrática ni procuró serlo, ya se está tornando en esta decadencia del globalismo, del neoliberalismo, se está tornando en una tendencia totalmente cínica y pues a como dé lugar, ¿no? En primer lugar, esta situación de que las elecciones sean intervenidas en realidad externamente, porque este planteamiento en el caso de la República de Georgia, no se le suele llamar Georgia, Georgia es el estado de Estados Unidos, se le suele llamar para diferenciarlo Georgia, eh, es como una clara intromisión, no de Rusia, sino de la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente la OTAN, para hablar con claridad, ¿no? Que es en realidad Estados Unidos con todos sus achichincles bajados de los pantalones que se bajaron los pantalones de la Unión Europea. Entonces, en realidad, aquí es una cuestión muy común que tenemos que ver, porque, por ejemplo, es como la situación de que en Venezuela, bueno, pues fue fraude porque no le conviene a los Estados Unidos. En primer lugar, esta situación de que las elecciones sean calificadas más allá de las elecciones mismas, en realidad por una cuestión en donde intervienen otros países, eso es una cosa que contradice la democracia, ya no solo en contra de que no sea la voluntad de la mayoría la que se defina o la que defina las elecciones, sino también una situación de que entonces vamos a ver, una vez que pasen las elecciones, a ver quién opina, ¿no? Y si el país en cuestión tiene, normalmente, al no ser una potencia, tenga recursos naturales importantes o una posesión estratégica o peor tantito, ambas cosas, pues entonces una vez que ya la gente diga cuál es su planteamiento, entonces vamos a ver qué dicen los Estados Unidos, que no interesan jamás los democracia ni los derechos humanos, ni nada de eso, porque no les importa nada de eso, en todos los países, ¿sí? Y es precisamente por lo que no tiene que haber intervención de un país en otro. Nadie tiene que decir, si incluso esto se lleva hasta el caso de gobiernos que no son para nada democráticos y que respetan mucho a los Estados Unidos, como las monarquías estas petroleras y dictaduras terribles y cosas por el estilo, no les importa la democracia, lo que les importa es lo que está en juego allí por situaciones geopolíticas que pueden ser normalmente esos recursos o posición estratégica, ¿no? Entonces, realmente esto es grave, por eso estamos planteando que esto se resume en la fórmula quién decida y quién opine. Normalmente el pueblo debería decidir y se podía esperar como una cuestión inevitable, aunque no deseable, que otros países, otras potencias, elementos otros que no fuera el pueblo del país en cuestión que hace sus elecciones, opinara, ¿sí?
Esto lo vamos a ver muy comúnmente, ¿no? Pero eso está haciendo al revés. En realidad esto es una visión cínica de los poderes fácticos que dicen, bueno, vamos a ver mediante las elecciones para dónde se mueve la cuestión, ¿no? Pero la decisión está tomada y la vamos a tomar nosotros, pero para manejar mejor la situación que vamos a hacer nosotros, como nosotros ya lo tenemos decidido, pues vamos a ver más o menos por dónde se inclina la gente, ¿no? Y esto es enteramente similar, ¿no? Así como decíamos ayer que hay una situación de cómo, por ejemplo, los chinos están transmitiéndole al mundo su principio de que no importa de qué color sea el gato, siempre y cuando cace ratón. Precisamente no intervengo en tu gobierno, en tus ideas, en tus valores, en tu nada. Simplemente si produces, no produces, si podemos hacer negocio. Mientras que acá es otra concepción que desde luego es negocio, desde luego es poder, pero es interviniendo para quedarse con la mayor o prácticamente todo lo quedable, ¿no? de la cuestión, que es lo que no quiere la gente, y por eso los pueblos y los países, y por eso se están yendo a los BRICS. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ver, porque así como la fórmula que aplicó Deng Xiaoping y ha tenido que ver todo con el éxito actual de China, y lo está compartiendo con el mundo, los Estados Unidos están compartiendo de alguna manera muy concreta su cuestión de sus elecciones disque democráticas, que en realidad son elegidas por el colegio electoral, que yo prácticamente casi como de niño grande, no voy a decir que de niño chico, pero de niño grande, cuando supe eso del colegio electoral, 12, 13 años, adolescente, muy al principio de la adolescencia, dije, bueno, pues eso evidentemente es para que si no sale el que no les conviene, la gente elige al que no les conviene, o al que ellos no quieren, pues entonces el colegio electoral lo filtra, y un caso clarísimo se ha dado seguramente en varias partes de la historia. Históricamente recordamos cómo quedó Baby Bush y no Al Gore, ¿no? Y bueno, la elección pasada también la tengo que ver, aunque ya no nos hemos quejado tanto porque no quedó el logro de Trump, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera es esta situación. Entonces vamos a ver quién opina y quién decide. Entonces las elecciones son una opinión. En ese sentido hay esta tendencia a eliminar la democracia, ¿no? Por ejemplo, en España se elige al Partido Socialista Obrero Español, que ya está bastante vendido a la derecha, pero que de alguna manera se supone que es izquierda, que alguna cosa trata de hacer a favor de la gente, y el Poder Judicial no en un solo lawfare, no en un solo golpe jurídico, sino en muchos, no tan pequeños, pero sí ubicados, inmoviliza las acciones y incapacita a las gentes que son verdaderamente de izquierda para estar en el poder, y entonces el gobierno se paraliza en este sentido. En el Perú hay una cuestión muy similar, análoga, y para prácticamente lo mismo, ¿no? El gobierno puede eliminar al presidente, el presidente va a dar a la cárcel porque lo mete el Poder Judicial, y entonces, pero el Congreso, que puede culpar al presidente, no es un poder ejecutivo. El Poder Judicial, que mete a la cárcel al presidente, no es un poder ejecutivo. Entonces todo queda en manos del poder fáctico, y así es como se ha movido ese país desde hace mucho tiempo, y no parece que la cosa vaya a cambiar, ¿no? Entonces en Italia, por ejemplo, ganan las elecciones el fascismo por un margen reducido. Si por ese margen reducido hubiera ganado un gobierno democrático en América Latina, entonces se habría hecho golpe de Estado, porque como ya lo hemos comentado en otros casos, un golpe de Estado que podría ser judicial, o si no hay otro remedio, a la antigüita militar, pero hubiera sido golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, porque si gana la derecha se respeta, si gana la izquierda no, tiene que haber un golpe de Estado porque la izquierda ganó por poco, ¿sí? Entonces, en México, bueno, el planteamiento del Poder Judicial, que se agarra a lo que sea y como sea, ¿sí? Para ellos no existe la gente, no existe el derecho, ellos son los dueños del derecho, no, cuando el dueño de la justicia y de todo en este país
es el pueblo. Bueno, eso no cuenta porque nunca ha contado y por qué va a contar ahora, y es prácticamente una situación ahorita de una serie de como de golpes en metralleta uno tras otro chiquitos que les están fallando, pero que evidentemente es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en este sentido sí tenemos que ver esta situación, por ejemplo, como la cuestión de Ucrania y la misma Georgia en Rusia. Hay que recordar que Georgia fue parte de la Unión Soviética y Ucrania fue Rusia antes que Rusia, ¿sí? Pero cuando se los quitan, entonces ya Rusia invade Ucrania. Tengan mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque es lo que nos puede pasar con Chiapas. Todo el desbarajuste tan terrible, tan sangriento, tan horrible que hay en Chiapas tiene que ver con una cuestión de que es un terreno muy rico en recursos y se está buscando geopolíticamente su secesión. Una vez que esto se consiguiera, entonces México va a ser el invasor, ¿sí? México ya no tiene nada que ver. Eso ya le pasó a Colombia con Panamá. No estamos diciendo nada que sea fuera de lugar. Entonces realmente estamos viendo cómo todo esto neoliberal o tan globalista pues está descarando y está eliminando las decisiones democráticas, y háganle como quieran porque no les está quedando ya fuerza frente al futuro multipolar soberanista. En ese Nepantla estamos, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, ¿sí?, es en el cual tenemos que rechazar definitivamente la injerencia del exterior en las elecciones de los países y punto, ¿no? Y no hacer esta cuestión de que la democracia poco a poco, ¿no?, se está convirtiendo en una cuestión de contentillo a favor de quienes tienen el poder económico, ojo, con una cuestión muy compleja porque es un como poder agonizante, ¿no? En este sentido hay que tener mucho cuidado porque estas manifestaciones son de un poder en decadencia, y ese poder en decadencia a lo que está llegando es a que es en decadencia pero no va a desaparecer, y entonces lo que hay que librarse es de quedar bajo esas potencias en decadencia, porque esas potencias en decadencia van a imponer el neoliberalismo en los que queden como sus colonias, y esto sí sería terrible que quedara no como algo coyuntural sino más definitivo. Entonces vamos a tener que ver qué es la democracia y qué es la autocracia. La autocracia es el globalismo y Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN y su forma de intervenir las elecciones. Gracias por oír este Nepantlatol y los esperamos en el próximo.